Por eso es que Luis Segura es el papá de la bachata. Yo nací en Valvel de Mao, en los Cambrones de Valvel de Mao. Como niño, todos los niños pues tienen inquietud. Luis Segura era un niño inquieto desde pequeño. Comenzó a los 8 años a incursionar en la música, porque su padre le gustaba tocar acordeón. Yo tenía un hermano que tocaba guitarra también, y al verlo a él pues también me incliné por la guitarra. La primera guitarrita que él hacía era de yagua. Hice una guitarrita de los tubos de carro, me recuerdo yo que con eso me mantenía diciendo guiri, 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 guiri. Aquí le decían por nombre, mi hermano Domingo siempre le decía guiri, guiri. Así era que lo llamábamos, guiri. Con esa guitarrita pues de goma de carro, yo me embullaba mucho y me iba a la escuela a estudiar. Cuando venía de los estudios agarraba a jugar como todos los niños, jugaba con mi guitarrita. Y hasta la fecha, pues después Dios me ayudó a comprar una guitarrita que me costó 3 pesos. Su mamá hacía unos dulces y se lo mandó a vender. Y según él fue y se lo comió todo. Y lo que hicieron fue darle una pela. Mis hermanos se dedicaban antes, trabajaban en agricultura. Ya murieron mis hermanos. De los hermanos varones nada más quedo yo. Las hermanas mías que quedan vivas, una se llama Ramona Vargas Segura, Leonarda Segura, Patria Segura, la más pequeña, la que me sigue a mí. Antigua, tenía como 9 años. La música que más escuchaba era la música típica, que mi padre tocaba acordeón, cuando eso la tocaba como hobby. Esa era la música que más escuchaba y luego había un grupo de guitarrita. Había un señor que se llamó En Vida Librado, que yo comencé con él cuando estaba muy pequeño, me llevaba siempre a tocar la güira. Yo comencé tocando güira, comencé tocando el bongó, tambora, también. Entonces después incursioné a aprender la guitarra. Comenzó a los 8 años a incursionar en la música, porque su padre le gustaba tocar acordeón, y él se inclinó siempre por la guitarra. Yo oía a Julio Jaramillo cuando estaba allá en mi pueblo, oía a Jibarito del Área, oía a todos esos cantantes. Me incliné por la bachata, porque en realidad me gustaba esa música. Ellos hacían una bachata un poquito más romántica que nosotros. Para ellos eso no era bachata, para Julio Jaramillo ni para mucha gente. Mi hermano me trae a la capital con el deseo de traer a mi mamá, nos trae a todos para acá, para una vida mejor, buscando un futuro mejor. Yo era un muchacho de 18 y pico de años, 18, 20 por ahí. Yo trabajaba en arte y oficio. Casualmente, me recuerdo, hacía masillando. Y vino un tiempo que estando yo un muchacho, me recuerdo, que nos sacaron a todos, pues yo me dediqué entonces a la música totalmente. Mi mamá, doña Josefa Segura. Su madre nunca quería que Luis fuera cantante. Y Luis Segura le decía a su madre que le iba a comprar una casa, que cuando sea famoso, cuando sea popular, le va a comprar una casa. Cuando se decía que tú ibas a ser músico, la gente decía que eso no daba, que no, como que eso no era profesión. No quería que
uno tocara ese tipo de música porque pensaba que los músicos usaban eso para beber ron, para andar de cabaret en cabaret, y ella no quería que, o ellos, los padres míos, no querían que yo me inclinara por la guitarra tocando ese tipo de música. Su madre muere cuando Luis tiene como 20 años. Cuando Luis tiene como 20 años, su madre fallece, que realmente él nunca salía de su casa. Y ese día la madre le dijo que saliera al parque, que fuera a dar una vuelta. Y Luis salió a dar una vuelta y cuando regresa a la casa se encuentra con esta infausta noticia de que su madre había fallecido. Después que yo llego aquí, pues yo arranco de verdad con la guitarra, con lo que es a picar con mi guitarra. Entonces andaba de barra en barra, buscándomela como un toro, con mi guitarra. Recuerdo que mi hermano decía, bueno, tú vas a cantar cuando yo tenga una emisora que se va a llamar La Voz del Burro. Ese era un relajo que hacía. Cuando su madre muere, que él decía que no quería seguir cantando. El maestro Luis Segura no quería seguir cantando, quería abandonar la música. Pero un amigo que le decía, tú eres exitoso, tú eres un tipo con muchas condiciones, tú eres excelente, no puedes abandonarlo ahora, debes servir de ejemplo para recordar a tu madre el que tú sigas en el canto, porque eso era lo que te gustaba, eso era lo que tú querías, y tú vienes de una familia de músicos, porque tu padre era músico, tú no puedes abandonarlo ahora. Y de ahí Luis Segura prosigue con su carrera artística. Yo estaba en el Ensanche La Fe, con el deseo de grabar, y estaba cantando con mi guitarra. Luis Segura inicia en el año de 1963 a través de un espacio de televisión en el que él participó y obtuvo el primer lugar. Pasó un señor que era diquero, vendía long play. Vendía el disco 45 y todo eso, todo lo que era long play y el disco 45. Se llamó Juan Linares. Andaba por la calle, me vio cantando y dijo, bueno, pero ese muchacho canta muy bonito, hay que ponerlo a cantar. Y eso era mi deseo. Entonces me dijo, vamos, yo pongo el dinero y tú pones el grupo. Digo, machete, nos fuimos. Y de ahí pues grabamos, nos pusimos de acuerdo y grabamos Cariñito de mi vida. Creo que el primer tema que escuché de Luis Segura y que coloqué en la radio fue Cariñito de mi vida. Yo compongo Cariñito de mi vida por una muchacha que yo estaba enamorado que le decía Cariñito de mi vida. La muchacha me despreciaba, en realidad porque no veía ningún futuro en mí. Imagínate que después que él vio que yo grabé mi primer tema, para él se quedó asombrado, porque él pensaba que yo no daba para eso. En realidad me ignoraba a veces. Y después que grabé mi primer tema, Cariñito de mi vida, me recuerdo que él decía, ese es mi hermano. Y después que yo grabo Cariñito de mi vida, eran cientos de muchachas. La muchacha no me despreciaba, la muchacha me quería comer vivo. Cuando me oyó por primera vez cantando en Radio Pueblo. Ese tema, Cariñito de mi vida, es el buque insignia que le abre las puertas al maestro Luis Segura. Y Tricolor, me recuerdo yo que era la emisora que difundían ese tipo de música. Cariñito de mi vida yo no me dejó nada, sino después fue que yo vi algo, después que yo me independicé del Señor que murió. A través de ese trabajo que ya Radio Guarachita inicia también en el 1964. Cuando yo grabé con ese señor, pues no se hizo ningún contrato con él, sino tú vendes y yo vendo. Como yo no tenía los fondos para vender, el beneficio lo tenía él. Él que tenía los fondos, tenía dinero, e iba a la fábrica de discos y sacaba su disco y lo vendía. Y es ahí donde el maestro Radamés Aracena, que fue el que murió creyendo en el género de amargue. Cuando Radamés Aracena lleva a la cabina de Radio Guarachita, donde yo era locutor fundador, estoy hablando del 1964, un disco de él, yo pensé, bueno, este es otro artista más. Cariñito de mi vida lo grabamos en un estudio que tenía doña Tala Blandino. Ahí es la primera vez que oigo a Luis Segura y lo pongo. Él me dice, mira, esto
es para ponerlo de vez en cuando. Al decirme así, bueno, no era lo mismo que me decía cuando los discos eran de él. Y viene siempre, él siempre entraba con la mano abierta así. Mi hijo, no me hagas eso. Ponme el disco, no me estás poniendo el disco. Pero lo que pasa es que yo no podía poner el disco con la misma intensidad que ponían los otros de la guarachita. Lo que Julio Jaramillo hacía era con 2 guitarras y una maracas. Y después que yo agarré para darle el toque de bachata, yo puse bongo, puse el contrabajo que se llamaba antes, una maraca también, entonces le dimos más swing. Aquí fue que se le puso el nombre bachata. Se iba tienda por tienda, lugar por lugar de la Duarte, de la Mella, del Conde, a los sitios donde vendían discos, a colocar sus discos y a cobrarlo. Yo salía también a vender mis propios discos yo mismo y lo oía en las belloneras que se usaban antes. Y me di cuenta, todo el mundo decía, ese muchacho sí canta bonito, ese muchacho no es de aquí, tiene que ser puertorriqueño. En mi barrio se sorprendieron porque decía, qué bonito canta ese muchacho, no es dominicano. Y cuando me vieron por primera vez que yo fui a la televisión, y me recuerdo que yo salía con mi disquito a venderlo. Luis Segura se movía como una hormiguita. La gente me pedía el disquito, yo digo, pues bueno, le está gustando. Lo que no le gustaba a veces que lo oía, dice, tráeme otro disquito de eso. Yo me sentía muy contento. Pero a pesar de todo yo te quiero. Pero a pesar de todo yo te amo. En el momento que me dice que eso no es bolero es cuando me decían que eso era cachivache, que eso era canciones de amar, que eso no era bolero, que tratara de refinarlo. Digo, bueno, a mí me está yendo bien con eso. Yo seguí, Trueno y yo inventé, seguí con mis canciones, cantando mi bachata. El término bachata, señores, vino porque en la orquesta, los combos que había aquí, yo me recuerdo que no era Luis Segura. Y del 80 para acá comenzaron a discriminar la bachata, que eso era disco de guardia, que eso era cachivache, que eso era bachata. Mucha gente le llamaba música de guardia cobrado, porque esos guardias cuando cobraban en los 25 se iban a las cantinas, se iban a las barras, incluso se abrazaban de la bellonera, donde ellos mismos colocaban sus discos, que le metían 5 centavos y ponían los discos, y ellos se abrazaban de esa bellonera a llorar y a poner sus canciones de amargue. Me dolía mucho cuando decían bachata porque no sabía por qué le decían, que yo no sabía el significado de bachata, entonces me explicaron que bachata era una música de un can. Entonces de ahí, bueno, pues me tuve tranquilo porque esa gente que me criticaban, a mí, los baladitas, comenzaron ellos también a grabar bachata después del disco de Espenda, que fue la canción que le abrió puerta a la bachata. Cuando llegó la revolución, me recuerdo yo que estaba yo comenzando a cantar, tenía Cariñito en mi vida, tenía ya No te vayas, querida, todas esas canciones, Las mujeres conmigo van a acabar. Y me recuerdo que fue bastante duro para mí, comenzando mi carrera, y ahí mismo estalló la guerra del 1965. Para mí fue duro. Yo arranqué en un motor, después de la bicicleta cambié a un motor y me fui para Santiago en mi motor. Allí pasé como un mes y pico en Santiago. Y después volví para acá, que ya la cosa se había aplacado un poquito. Y seguí vendiendo mi disco. Allí en Santiago lo vendía.